Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente disculpas por haberlos hecho perder tiempo conectándose al Zoom. Nada, mi internet siempre es desastrosa, intento hacer las clases virtuales, pero no funciona, no hay caso, por más que intento. Bien, la idea de hoy era trabajar como si estuviéramos en el aula. Obviamente no vamos a lograr esa dinámica, pero primero yo les voy a mostrar algunos folletos como lo hubiera hecho en el aula para que ustedes puedan ver y comparar diferentes formas de presentarlo. Ustedes lo que pretendo es que vayan viendo su folleto como lo hicieron y vayan viendo a ver qué cosa de estas que estoy diciendo ustedes por ahí no la lograron de esa manera o las pensaron que era de otra y ahora se dieron cuenta que había que corregirla, ¿sí? Entonces, yo sé que tuvieron una clase con la profe Viviani. La profe Viviani les explicó también la parte del contenido del folleto. Yo no voy a hacer mucho hincapié en eso, pero sí tengan en cuenta que lo que ustedes tienen que hacer no es una enumeración de lugares que visitaron en el City Tour, ni tampoco explicar cómo se hace un City Tour, sino seleccionar ciertos sitios que ustedes consideren que tiene que ver con la identidad de Calafate, no la identidad del Parque Nacional Los Glaciares, no la identidad del Chaltén, ni tampoco de la montaña. O sea, ¿qué hace a nosotros, a los que vivimos acá, con qué cosas nos identificamos, ¿sí? Y entonces elegir 6, 7 lugares, 5, lo deciden ustedes, o la profe también les debe haber aclarado la cantidad de lugares identitarios necesarios para poder hacer el folleto. Yo lo que les voy a explicar más que nada es la parte técnica. Entonces, la mayoría de ustedes ya se sentaron, ya intentaron hacer el folleto, ya empezaron a pensarlo, o sea, cómo lo van a hacer. La mayoría de ustedes eligió un folleto de este tipo, ¿sí? Que se llaman trípticos, donde yo lo puedo doblar en 3 partes. Ahora bien, no todos, algunos por ejemplo entregaron folletos de 8 hojas. No puede haber folletos de 8 hojas. Ya sea que sea un tríptico, como este que les acabo de mostrar, si ustedes se fijan tienen 2 carillas, ¿sí? De un lado y del otro, y nada más, no puedo imprimir otra hoja y adjuntarla al folleto. Ahora, este se divide en 3, pero por ahí alguno buscó más información y en lugar de 3 quiere que tenga 4 secciones, ¿sí? De todas maneras va a tener solamente 2 hojas, ¿sí? O 2 carillas en realidad, ¿sí? Una hoja de un lado y del otro. También puede ser que alguno elija, no sé, hacerlo, por ejemplo, algunos buscaron mucha información y pusieron muchos atractivos, entonces podrían hacer un folleto como este, pero no deja de ser 2 hojas de un lado y del otro, ¿sí? Ahora, primero tengo que definir eso, cuánta información le voy a poner al folleto y de qué manera quiero presentarlo, ¿sí? Siempre el folleto va a aparecer cerrado y no importa si tiene todas estas cantidades de pliegues o en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Va a tener que tener una portada o el frente cuando quede cerrado es lo que va a ver el turista y es lo que le va a llamar la atención para poder abrirlo o no. Acá tenemos estos 2 folletos, ustedes están habituados a conocer, por ejemplo, a ver este del Parque Nacional Los Glaciares. Puede ser que un folleto esté apaisado, como es el caso de este, o puede ser que sean verticales como los folletos normales, pero yo tengo que pensar a ver de qué manera voy a poner la información. En todos los casos, fíjense en todos estos folletos que yo tengo en la mano y podemos seguir poniendo más y va a ser lo mismo, ¿sí? Todos, la portada es la más importante, es la que le tengo que poner un título grande. Fíjense en acá las letras de Argentina, por ejemplo. Tiene una imagen que hace referencia a lo que van a encontrar cuando abran el folleto y a veces un poquito más de algún subtítulo o algún tipo de información, ¿sí? En este era el de Argentina, fíjense en que tiene bien grande Glaciar Perito Moreno y después está el logo de la empresa que lo hace. Habla del Parque Nacional y es el título del folleto, ¿sí? Y tiene el icono del parque o el logo del Parque Nacional
una imagen y listo, y se acabó, y no hay nada más ahí adelante, ¿sí? Este por ahí tiene un poquito más de información, tiene 2 imágenes, tiene texto en el medio, pero igualmente tiene un título importante que resalta y sobresale sobre el resto de la información, que es el que está arriba, ¿no? Entonces, hay algunos de ustedes que no le dieron la importancia al título, ¿sí? Fíjense en este también, Monumento Bosques Petrificados, en este que habla de Calafate, ¿sí? Elegí Formosa, o sea, no importa cuál es el folleto que agarremos, cualquiera que ustedes agarren siempre va a tener un título importante con una letra destacable, seguramente una imagen que haga referencia, siempre las imágenes hacen mucho más atractivo leer algo, y así va a estar la presentación. Ahora, del lado de atrás, todos los folletos, ¿sí? Y volvemos a mirarlos. En general, ¿sí? Todos van a tener la información de contacto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el del Parque Nacional, además de la información de contacto, tiene unas recomendaciones, porque quiere que el que se lleve el folleto, aunque no lo abra, por lo menos mire lo de atrás, que es importante para manejarse dentro del parque. El de Hielo de Aventura tiene un mapa de dónde encontrar la agencia, por ejemplo, para poder localizarla. El de Argentina tiene la dirección de la oficina de turismo o el ente de turismo, ¿sí? Y entonces cada uno de todos los folletos siempre va a tener el lugar donde hacer las reservas, donde contactar a esta persona que escribió esto o que hizo esta publicidad para poder pedirle más información. Ahora observen, lo vamos a ver específicamente en un tríptico, ¿sí? Pero ustedes tienen que pensar cómo va a quedar cerrado el folleto de ustedes, dónde van a estar los pliegues. Si los pliegues es como un tríptico normal, donde yo tengo esta carilla y esta carilla, ¿sí? Y en la carilla que les estoy mostrando ahora está toda la información importante, es decir, acá estarían cada uno de los lugares que ustedes van a visitar. Pero cuando yo lo cierro tengo que pensar cómo se va a cerrar. Y por lo general, esta solapa, ¿sí? Que si ustedes se fijan, sería la que va a estar en tercer lugar en la sección de ustedes, ¿sí? Es la que se cierra y vuelvo a cerrar la otra sobre esa, ¿sí? Y entonces tengo que poner en el folleto, si yo veo la parte de atrás, sería la primera sección iría la portada, el texto, digamos, con el título es importante y la imagen. En la segunda sección iría la información de contacto, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les mostré este folleto, que es el de las recomendaciones del parque, con a quién contactar o dónde escribir? Y la tercera, por ahí es la más difícil de ver qué información se pone. A veces se pone una frase solamente, en este caso hay información, ¿sí? Pero a veces solamente se pone una frase, porque esa solapa va a ser la que va a quedar cuando yo abro el folleto. Cuando yo recién lo estoy desplegando, es la solapa que se va a ver, ¿sí? Entonces tengo que pensar qué quiero poner de atractivo o interesante para que aquel que abra mi folleto quiera seguir abriéndolo, ¿sí? Bien, en la parte de adentro, digamos, cuando yo lo pliego, va a estar toda la información. Y fíjense que hay distintas maneras de presentarlo. Por ejemplo, en este caso, cada sección está dividida en 2 columnas, tiene mucho texto, lo ideal sería que no tenga tanto texto como este. Tiene una imagen de fondo, que es la que unifica a toda la hoja, ¿sí? Ahora, no todos los folletos se hacen de esta manera. Por ejemplo, si nosotros abrimos el de Formosa, ¿sí? Elegí a Formosa, también va a tener información y también mucho texto. Fíjense en que estos que les estoy mostrando son de entes públicos donde en general son estatales y no buscan tanto la venta del producto, sino más bien el conocimiento del producto, y no siempre tienen personas idóneas para hacer folletos, entonces lo hacen lo mejor que se puede. En este caso es de Formosa y está mostrando distintos bailes o distintos
lugares que se pueden ir a recorrer. Ustedes acá podrían reemplazarlo tranquilamente con la información de los atractivos, poniendo imágenes que en este caso también, si lo vamos a criticar, tienen las imágenes desproporcionadas. Fíjense que acá tiene como 6 imágenes, acá tiene una en esta parte superior y otra en la parte inferior, y acá las tiene en otra ubicación diferente. Entonces tampoco sería lo ideal hacer como este folleto, donde las imágenes no están en un esquema que sea cómodo a la vista. Lo ideal sería o que estén, por ejemplo, 3 imágenes en la parte superior y 3 imágenes en la parte inferior, o que estén una arriba, la otra abajo y la otra en la otra esquina, o viceversa, una abajo, otra arriba en el centro y otra abajo, o podrían estar 2 en la parte, por ejemplo, que esté el texto primero y acá la imagen, texto, imagen, ¿sí? Esas son formas de acomodar las imágenes. En este otro caso, casi no hay texto y hay imágenes, ¿sí? Todo depende de qué es lo que quiera transmitir y a quién va a transmitir esa información. Entonces, en estas imágenes, al pie de cada imagen le pusieron el título. Aquel que quiera hacerlo de esta manera, ustedes, este folleto así como está no les va a servir porque ustedes tienen que justificar de algún modo por qué es identitario ese lugar que están poniendo. O sea que sí o sí van a tener que tener un texto, aunque sea minúsculo como este. Pero si quieren el título de ese texto podría ser en la imagen, entonces ponen la imagen arriba con el título en algún lugar destacable y después ponen el texto, ¿sí? Son distintas maneras de ir poniendo la información. Después, por ejemplo, el que estábamos viendo de Hielo Aventura, ya no es un tríptico, en este caso tenemos uno que se abre en 4 secciones, ¿sí? Entonces, fíjense que aquellos que hicieron, por ejemplo, más de 2 hojas, podrían usar alguno que no sea un tríptico, que se abra en más partes, y pueden con eso ponerle más información. Ahora bien, tienen que pensar bien cómo se va a abrir ese folleto. Por ejemplo, tienen la parte, si yo lo abro del frente, digamos estaba cerrado así, yo lo abro y veo el mapita de Calafate. Y lo pongo del otro lado y veo imágenes que me atraen o me atrapan para poder un poquito más leer esta información. Y luego vuelvo a abrir y ahí me habla de los productos que tiene esta empresa y en cada uso una sección para cada uno de los productos. Como tiene 3 productos, el cuarto lo usó para localizar a la gente o que la gente se pueda ubicar en qué lugar de la Argentina está y dónde va a realizar esa excursión o cómo sería el recorrido, ¿sí? Como para hacerlo más concreto a esa información que está en estas otras 3 secciones, ¿sí? Y fíjense que ahí cuando las dobla, cuenta como si fuera la parte de atrás de un libro, la historia un poco de la empresa. En este de Argentina, este tiene la particularidad de ser un tríptico, pero en lugar de en forma vertical, como están la mayoría de los de ustedes, está tomado en forma apaisada, ¿sí? Entonces yo también puedo pensar si lo quiero hacer así, por ahí sería otra forma de escribirlo. Entonces si lo hago así, ¿sí? Fíjense en cómo tiene que estar la posición de la hoja. Normalmente en los trípticos comunes, a ver, el que estaba mostrándoles de Formosa, por ejemplo, la hoja, para trabajarla y hacer las 3 secciones, la tengo que usar apaisada. Si lo quiero hacer de esta manera, ¿sí? Yo podía dividir la hoja normal que usamos en un Word común en 3 partes y esas 3 secciones serían las que se van a doblar. Ahora, observen esto que se repite en todos los folletos que son trípticos, ¿sí? La portada en la primera sección, en el centro el contacto y en la tercera hoja información que yo quiera que aparezca ni bien abran el folleto, ¿sí? Cuando abren el folleto lo primero que aparece es esa información. Y después cuento con imágenes, las imágenes son mucho más atractivas que el texto, por eso el texto hay que
reducirlo la menor cantidad posible. Si fuera recién les mostraba uno de 4 partes, que era el de Hielo y Aventuras, ¿sí? Pero también está el de Bosque Petrificado, que está en 4 secciones, pero que se abren distintas, ¿sí? Se abren como si fuera un acordeón. Entonces, si yo lo pienso así, en este caso, la primera y la última serían la parte de adelante y la parte de atrás, ¿sí? De las secciones de una carilla, ¿sí? Y en el centro hay más información. Cuando lo abro del otro lado está la información central que le quiero poner. Y en este caso observen que si yo lo doblo así o lo pliego así, ¿sí? Pusieron acá mucho texto, y si yo hago lo contrario con la otra parte del acordeón, acá pusieron imágenes y texto, ¿sí? Lo ideal no sería que el folleto aparezca de esta manera, sino que quede una continuidad cuando yo lo abro entero, ¿sí? O todo texto o todo imágenes y texto, ¿sí? No ese cambio. Incluso le han cambiado el esquema de colores, acá en unas tonalidades más cálidas y acá por ahí en unas tonalidades más marrones y azules o frías. Esto también habría que corregirlo, ¿sí? Cuando hablamos de, acá tenemos otro tipo de folleto, en este caso se abre tipo un libro, también es de 4 secciones, pero cuando yo lo abro, ¿sí? Me queda el mapa y la excursión, pero para abrir las otras secciones lo tengo que alargar así, ¿sí? Y entonces otra vez vuelvo a pensar dónde van a quedar las carillas cuando yo lo cierro, ¿sí? Entonces tengo la parte del frente y la parte de atrás, pero en este caso también, fíjense que está la portada, después la parte de contacto y después la otra información que yo le quiero poner, ¿sí? Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta porque la mayoría de los errores tiene que ver con eso, ¿sí? Fíjense que en este caso, a diferencia de los que estábamos viendo de trípticos, ¿sí? Nosotros veíamos que estaba acá. Bien, tiene, digamos, las otras secciones que voy abriendo, ¿sí? Pero en todos los casos, vamos a observar, vamos a trabajar un poquito con fíjense en que hay un esquema de colores que casi prevalece y que es 1 o 2 colores y no mucho más, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos ese azul medio verdoso, medio turquesa, el blanco de fondo, el texto que no juegan con muchos colores está en tonos de grises o con negro resaltado, ¿sí? No se hace un colorinche de colores, entonces utilizo un color para el folleto, ¿sí? Un color que sobresalga, en este caso es el azul o ese azul medio verdoso, y después el resto lo hago en esas tonalidades. Las imágenes de los troncos son marrones y en marrón también pusieron el mapa, ¿sí? Si lo doy vuelta, van a ver que también hay como una unicidad de colores, ¿sí? Hay tonalidades del mismo verde que estaba apareciendo del otro lado para generar la unidad del folleto. En este que le mostraba que tiene tantas partes, ¿sí? También esto ya sería como mucho más complejo de hacer, porque yo ya tengo que pensar, primero se pliega así en 5 secciones, ¿sí? Tengo que pensar que esa imagen, por ejemplo, esta imagen, cuando se doble no quede cortada o partida. Por ejemplo, en la segunda parte no tuvieron demasiado en cuenta eso y el ala del cóndor, si se fijan, queda como cortada con la imagen que continúa. Tendría que estar un poquito más corrido el cóndor y entonces queda bien el pliegue. Ahora, este folleto, acá tenemos todos, por ejemplo, todos los textos mirando hacia abajo, pero si yo lo empiezo a desplegar, vamos a empezar a encontrar que hay, digamos, información hacia un lado y hacia el otro. Y tengo que pensar
¿cómo lo va a desplegar el turista ese texto? Así que presten mucha atención. La mayor cantidad de errores tiene que ver con eso, con que no hayan puesto digamos, la información en la sección correcta y haya que cambiarlo. Hay algunos que eligieron, como este folleto que estábamos viendo recién, una imagen única para, por ejemplo, 2 partes, pero no tuvieron en cuenta que si esto yo lo cierro